Muy buenas, chicas y chicos. Vamos a continuar viendo la unidad número 3, viendo la unidad de los ecosistemas, que recordáis que ya estamos llegando a su parte final. Hasta ahora, si recordáis, hemos visto qué es un ecosistema, que era el conjunto de seres vivos y el medio físico y las relaciones que se establecen entre los seres vivos. Hemos visto qué era la fauna, la flora y la biosfera. Hemos visto los medios físicos que hay medios físicos terrestres y medios físicos acuáticos y cuáles son los factores más importantes. Y hemos visto también cómo cada uno de los seres vivos que forman un ecosistema pertenecen a una especie, todos los individuos de la misma especie forman la población y el conjunto de poblaciones forman una comunidad. Y para acabar esta unidad, lo que vamos a hacer es que vamos a conocer un poquito más en profundidad algunos ejemplos de ecosistemas. Y para conocer estos ejemplos de ecosistemas es importante que volvamos a recordar una de las primeras cosas que vimos, y son los tipos de medio físico y los factores que influyen en ellos, porque eso nos va a ayudar a clasificar y comprender mucho mejor los diferentes tipos de ecosistemas. Si recordáis, decíamos que encontramos medios físicos, pueden ser terrestres, son aquellos en los que los seres vivos viven rodeados de aire y están influidos principalmente por la temperatura y la humedad, por el tipo de suelo y el relieve. Nosotros, cuando conozcamos los ecosistemas terrestres, nos vamos a fijar y vamos a tener en cuenta y van a influir el relieve y sobre todo la temperatura. Y por otro lado, si recordáis, estaban los ecosistemas acuáticos, en el que los seres vivos vivían rodeados de agua. Y los factores que más influían eran las sales disueltas, las corrientes, la luz, la temperatura y el tipo de fondo. Nosotros nos vamos a centrar principalmente en las sales disueltas, que vais a ver cómo podemos diferenciar un tipo u otro de ecosistemas, y también el tipo de fondo, que nos va a permitir también distinguir entre varios ecosistemas. Dicho esto, y recordado esto, vamos a ver ya algunos ejemplos de diferentes tipos de ecosistemas. Esto tiene fácil comprensión, lo que sí os requiere es un poquito más de esfuerzo y de dedicación. Recordad, después de ver el vídeo, es interesante que leáis vuestro libro. De esa forma podréis afianzar y recordar mucho mejor todas las cosas que vamos a ver ahora. Y vamos a empezar viendo los ecosistemas terrestres. Recordad, en los ecosistemas terrestres, como acabamos de decir, los seres vivos están rodeados de aire. ¿De acuerdo? Y vamos a ver diferentes tipos centrándonos según su vegetación y según su clima. Cuando hablemos del clima, será también importante que recordemos los climas que vimos en la unidad de ciencias sociales. Recordáis que hablábamos de clima mediterráneo, que hablábamos de clima atlántico continental, pues vais a ver cómo esos climas vuelven a aparecer ahora aquí. Dentro de los ecosistemas terrestres en los que los seres vivos viven rodeados de aire, repito, nos vamos a centrar mucho en la vegetación y en su clima, pues veréis, podemos distinguir varios tipos. Vamos a empezar hablando de los bosques. En los bosques abundan sobre todo los árboles, que proporcionan cobijo y alimento a muchísimos tipos de animales. Y dentro de este tipo de ecosistemas de los bosques podemos diferenciar dos tipos. El primero de ellos, hablamos de bosque mediterráneo. Se caracterizan porque los árboles que encontramos son de hoja perenne, como las encinas. Este es el típico que encontramos aquí, que podemos encontrar aquí en nuestra sierra de Villarrubia. Uno de los animales más típicos o más característicos es el lince, que por aquí, por nuestra zona, no se encuentra, pero no se encuentra relativamente lejos. Podemos encontrarlos en Cabañeros, que está aproximadamente a 100 kilómetros. Y por último, estos ecosistemas se caracterizan por el clima mediterráneo, que si recordáis era un clima seco, en el que apenas llovía, y por veranos muy calurosos. Recordar que nos tenemos que fijar siempre en la vegetación, en los tipos de animales y en el clima que tienen. Otro tipo de bosque es el bosque atlántico, formado por árboles de hoja caduca, como las hayas.
Uno de los animales más característicos es el oso pardo. Y este clima, si recordáis, el clima atlántico era un clima en el que llovía mucho, por lo tanto tiene un clima muy húmedo y los veranos son templados, ¿vale? Recordamos entonces los ecosistemas de bosques, la vegetación que más abunda son los árboles que dan cobijo y comida a muchos animales. Y podemos distinguir dos tipos: bosque mediterráneo, caracterizado por árboles de hoja perenne como la encina, en el que los animales más importantes son el lince, pero también podemos hablar del ciervo, del zorro, y son unos ecosistemas que tienen un clima seco y veranos cálidos. Y por otro lado está el bosque atlántico, que se caracteriza por árboles de hoja caduca, es decir, que se le caen las hojas en otoño como las hayas. El animal típico es el oso pardo, y en estas zonas hay un clima húmedo porque llueve mucho y veranos templados. Otro ejemplo de ecosistema terrestre son las praderas que hay en la montaña, en los valles, en las montañas. ¿Qué es una pradera? Pues es muy sencillo, son grandes extensiones cubiertas de hierba. Que he seleccionado un punto demasiado gordo. Decía que son grandes extensiones cubiertas de hierba en la que no hay apenas árboles y arbustos. Si recordáis, es la típica imagen que hemos visto en muchas películas en las que hay un montón de vacas comiendo de esa hierba que hay en el suelo. Otros tipos de animales, o los animales que podemos encontrar, son mariposas y topos. ¿De acuerdo? ¿Qué clima será el que hay en estas zonas? Pues como decimos que son praderas y suelen estar en la montaña, pues hará clima de montaña. ¿Qué serán? Con inviernos fríos y con mucha humedad porque llueve y nieva mucho. ¿De acuerdo? Repetimos, ecosistemas de praderas se caracterizan porque la pradera no tiene apenas árboles, está cubierta de hierba. Animales que podemos encontrar, pues desde las vacas, las mariposas o los topillos. ¿De acuerdo? Porque hay mucho ganado, porque son suelos muy fértiles. Y como están en montaña, tendrán inviernos fríos y una elevada humedad. Seguimos conociendo algunos ejemplos de estos ecosistemas terrestres y vamos a ver los dos últimos que son parecidos. Vamos a hablar de los desiertos y de las estepas. Estos ecosistemas se caracterizan o tienen una característica en común, y es que son ecosistemas en los que apenas llueve y hay temperaturas generalmente cálidas, aunque también hay estepas que son, al contrario, son muy frías. ¿Qué predomina? Pues en las estepas hay alguna vegetación, como pequeñas hierbas y matorrales. Y lo principal que encontramos son liebres. Si os fijáis, este tipo de ecosistema también se empieza a dar ya en nuestra zona, donde hay escasez de agua porque cada vez llueve menos y hay poca vegetación y abundan las liebres. En los desiertos hay aún menos vegetación y si hay algunas son cactus y palmeras. Y los animales que encontramos en ellas son camellos y dromedarios o serpientes. Entonces repasamos. Desiertos y estepas se caracterizan porque el clima hay escasez de agua y temperaturas extremas, generalmente muy cálidas. En la estepa, vegetación, hierba y pequeños matorrales o arbustos, animal característico la liebre. Y en los desiertos hay menos vegetación aún, predominan los cactus y las palmeras, y en ellos viven animales como los camellos, dromedarios o serpientes. Como os decía, comprender esto es muy sencillo, lo más complicado es aprendérselo, por lo cual os va a requerir un poquito más de estudio. Y ya que hemos terminado de ver los ecosistemas terrestres, te voy a plantear una actividad que puedes hacer. Hemos hablado de ella cuando hemos estado explicando estos ecosistemas terrestres. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Muy sencillo. Piensa en un tipo de ecosistema terrestre que esté cerca de nuestra localidad de Villarrubia de los Ojos. Y en ella nos tendrás que hablar de cuál es su vegetación, de cómo es su clima y de cuáles son los principales animales que podemos encontrar en él. ¿De acuerdo? Para ello, hazlo en tu libreta. Recuerda, puedes poner como enunciado con bolígrafo azul
los ecosistemas de mi localidad. Y a continuación, describes cómo es su vegetación, cómo es su clima y cuáles son los principales animales que podemos encontrar en él. Buena tarde, hasta luego.